Un saludo cordial a todos quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom, nuestro canal de YouTube, para una nueva actividad jurídica que nos convoca en este día. La presentación de una obra de un tiempo ya de edición, trabajo a través de plataformas digitales de los autores Lorena de León y Nicolás Piz. Esta oportunidad nos han de acompañar destacados disertantes y laboralistas, los doctores, en principio la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Cristina Mangarelli, el doctor Santiago Pérez del Castillo, el doctor Hugo Barreto y el doctor Alejandro Castelo. Todos ellos destacados laboralistas y profesores en el derecho del trabajo. De los autores, diremos, para aquellos a quienes no los conocen, que Lorena de León es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, máster en Derecho, Técnica Tributaria por la Universidad de Montevideo, cursando máster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas en la UDELAR. A su vez es docente de las asignaturas Derecho del Trabajo y Entorno Legal de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Además, es aspirante a profesora adscripto del Instituto de Finanzas Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por su parte, Nicolás Piso es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la UDELAR, cursando la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es además aspirante a profesor adscripto en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y profesor adjunto grado 3 de la materia Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en la licenciatura de las Relaciones Laborales de la Facultad de la Universidad de la República. Autor de varios artículos publicados en revistas especializadas en lo que refiere al derecho del trabajo y colaborador del Anuario de Jurisprudencia Laboral. A su vez, es miembro fundador del Grupo de Estudios Laborales La Ventana. Un hecho trascendente como la presentación de la obra de estos autores, a quien han de reseñar sobre la misma los doctores, a quien le he de pasar la palabra a la doctora Cristina Mangarelli, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Adelante, doctora. Considero que hay varios puntos a destacar en el libro que hoy se presenta. Yo diría 3 cuestiones que tienen que ver con el abordaje temprano de un tema de gran actualidad, los capítulos temáticos escogidos y la forma de exposición de las ideas. En cuanto a la primera consideración a destacar, la actualidad del tema. En el mundo, la cuestión del trabajo en plataformas digitales es uno de los temas de mayor actualidad en los ámbitos académicos del derecho del trabajo. Justamente fue analizado en esa reunión de jóvenes juristas que se hizo hace pocos meses. La sección de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ha despertado gran interés en la doctrina y jurisprudencia de los distintos países. Y también ha merecido la atención de varios gobiernos que han tenido que regular o reglamentar el tema. El libro que hoy se presenta es publicado en un momento en que no existían muchos trabajos a nivel académico publicados. Es decir, que aborda un tema no demasiado estudiado en el momento de su publicación y aporta doctrina y jurisprudencia de varios países, de la región y también del mundo en general. Como ustedes saben, el trabajo en plataformas digitales enfrenta al derecho del trabajo tradicional a grandes desafíos. Hay distintos tipos de plataformas de trabajo en plataformas digitales en el mundo. Algunos se acercan más al trabajo dependiente o son claramente trabajo dependiente y otros se encuentran mucho más alejados del trabajo en relación de subordinación. Se vuelve a plantear entonces la cuestión de las fronteras del derecho del trabajo. Pero yo diría que de una forma diferente a
como se planteaba en el pasado. La cuestión no está, a mi modo de ver, solo para determinar si existe o no existe subordinación, sino en la clara necesidad de protección de un trabajo llevado a cabo en estos momentos por un gran número de personas a nivel global. Existe entonces una clara necesidad de protección de este trabajo. Hay que tener en cuenta que la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, en su informe de 2019, como ustedes saben, señaló la necesidad de crear un sistema de gobernanza internacional del trabajo a través de plataformas digitales, que exija que se respeten determinados derechos y protecciones mismas. Fíjense qué manera distinta de visualizar esta cuestión. Y ese informe también hace referencia a una garantía laboral universal, aplicable a todas las personas que trabajan con independencia a su situación laboral o contractual. Es decir, un grupo de derechos laborales fundamentales y básicos aplicables a todas las personas que trabajan. En ese grupo de derechos, esta comisión incluye los derechos fundamentales y además agrega el salario vital adecuado, la jornada limitada y los derechos de seguridad y salud. A mi modo de ver, el trabajo, el derecho del trabajo del futuro se encamina, como han señalado algunos autores como Supiot, en la determinación de una nómina de derechos laborales básicos aplicables a todas las personas que trabajan. Y lo que es interesante es el sistema que va a regir, a mi modo de ver, en el sistema de aplicación de estos derechos laborales básicos que se van a aplicar con independencia a si el país ratificó o no ratificó el convenio internacional respectivo. Entonces, más allá de compartir o no la tesis de la laboralidad expuesta por los autores, lo que interesa es que ellos lo que hacen es poner la cuestión de gran actualidad para ser objeto de análisis y de estudio como lo han hecho. Y el tema que aparece a lo largo del libro va mucho más allá que el tema concreto del trabajo en plataformas digitales. Hace referencia, como le dije, a las fronteras del derecho del trabajo, al derecho, al futuro del derecho del trabajo, y también a cuestiones muy interesantes como a la representación colectiva de personas que no necesariamente son trabajadores dependientes, que esto también lo abordan en el libro. La segunda consideración es los temas escogidos en los capítulos. Los temas de cada capítulo son atractivos y tienen un encare moderno de la cuestión no referida únicamente a Uruguay. Transitan por diversos autores nacionales y extranjeros y normativas mundiales. Entonces, y me parece además, y lo destaco, que es de gran interés las referencias en el libro que hacen a un tema que tiene que ver con las plataformas digitales y es la protección de los datos personales, que cada vez es más importante en materia de trabajo. Y la tercera consideración es la forma de exposición de las ideas. El lenguaje que utilizan es sencillo y claro, y las ideas las exponen de manera de invitar a la lectura. Eso está señalando una madurez en el estudio y en la profundización de la temática laboral. Es un libro que se lee de forma rápida y que invita al lector en todo momento a seguir leyendo. Termino señalando que el libro va a ser seguramente, o va a promover nuevos trabajos y nuevas reflexiones, y es lo mejor que se puede decir de una obra publicada. Termino entonces agradeciendo una vez más la invitación y nuevamente felicitando, yo diría, a los jóvenes autores. Muchas gracias, doctora Mangarelli. Estamos a la espera del doctor Pérez del Castillo, pero vamos a dar paso rápidamente al doctor Hugo Barreto, mientras esperamos la conexión del doctor Santiago Pérez del Castillo. Adelante, profesor Barreto. Sí, buenas tardes. Agradezco
sentidamente la invitación que me hacen los autores, Lorena de León y Nicolás Piso, y naturalmente también a la editorial amiga, a la Fundación de Cultura Universitaria. Quiero empezar estos comentarios por el final del libro, y creo que esto no le va a sorprender a Lorena de León, porque ya, ni bien lo leí, me llamó mucho la atención y ya fue objeto de algunos comentarios o intercambios con ella sobre la frase final del libro, o los párrafos finales del libro. ¿Cómo termina el libro de Lorena de León y Nicolás Piso? Los autores dicen: no compartimos la idea de que a nuevos problemas, nuevas soluciones. Principalmente por entender que estamos ante una nueva manifestación de un problema ya añejo. Siempre han existido figuras y modalidades que han intentado escapar al derecho del trabajo a través de la flexibilidad y la despersonalización del empleador, dicen Piso y de León. A mí siempre me pareció que este pasaje, que este remate final del libro, es muy revelador de algunas constancias que yo quiero dejar dichas en la tarde de hoy. Primero, que componen un punto de vista vigilante, que no se deja, diríamos, obnubilar, que no se deja enceguecer por el brillo de la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo del trabajo, sino que más bien lo que hacen es integrar la aplicación de estas nuevas tecnologías al mundo del trabajo como un episodio más de un vínculo ancestral entre tecnología y condiciones de trabajo. O sea, la historia es repetida, la historia es conocida, no hay nada nuevo, diríamos, en la aplicación de nuevas tecnologías al mundo de la producción y del trabajo, más bien que la revolución incesante en materia tecnológica es una característica propia del capitalismo, y algunos han dicho que es lo que le permitió prevalecer sobre finales del siglo XX frente al otro gran modelo de producción existente. Quiere decir que esta es una primera constatación que nos deja, que arroja este remate del libro de Lorena de León y Nicolás Piso. La segunda es que esa especie de, si se me permite la expresión, de alerta epistemológica se complementa con una actualización doctrinal muy importante que hacen los autores en el campo de los criterios de determinación de la existencia de la relación de trabajo, o los criterios de laboralidad, como prefieren decir los autores. Y en tercer lugar, este remate del libro deja en evidencia, una vez más, que la labor dogmática no es una labor descriptiva, sino que es fuertemente prescriptiva. O sea, se escribe la doctrina, diríamos como corrientemente se dice, para integrar una de las fuentes de derecho del trabajo. O sea, la labor, si se quiere, científica en materia de derecho y de derecho del trabajo en particular, es nada más, diríamos, que una cobertura de lo realmente sustantivo que hay, que es una decisión de incidir en la transformación del derecho a través de la labor doctrinaria. Me parece que esas tres constancias quedan muy claras en este tardío reconocimiento que hacen los autores al cabo del libro, pero para mí está muy bien ubicado de todas maneras, acerca de cuál era su propósito y su opción epistemológica. Quiero hacer dos comentarios sobre la irrupción, diríamos, de estas nuevas tecnologías en el campo de las relaciones de trabajo. Una de ellas es una especie de intento de desmontar el discurso de las nuevas soluciones. O sea, los autores desconfían, diríamos, de las nuevas soluciones. Nuevos problemas para ellos no determinan nuevas soluciones, porque entienden que estamos ante una nueva manifestación de un problema añejo. Pero se ha montado un discurso doctrinario en torno a esas nuevas
soluciones que yo quiero someter a la crítica y quiero de alguna manera proponer desmontarlo. Y lo segundo que quiero significar es cómo se configura el empleador en estas nuevas relaciones de trabajo. En primer lugar, entonces, ¿cómo se construye la doctrina del desajuste o de la inaplicabilidad del derecho del trabajo a las relaciones laborales con plataformas digitales? Creo que hay 5 piezas fundamentales en este discurso que me interesa desmontar. El primero es un abordaje fundamentalmente descriptivo de la serie de modalidades, diríamos, de trabajo bajo estas nuevas tecnologías que en realidad solo tienen de común estas distintas modalidades la utilización de tecnologías digitales y la nominación anglófona. Esa es otra característica de este primer abordaje, de esta primera pieza, que es meramente descriptiva, y entonces se enumeran, se explican el coworking, el crowdworking, el microtacting, bueno, etcétera, etcétera. Lo que hay en el fondo, entonces, es una construcción de una realidad muy variopinta que impone necesariamente y que deja la impresión de que se está hablando de lo mismo cuando en realidad se trata de modalidades que deben ser distinguidas. Pero se genera entonces un discurso y un modelo sustitutivo que habla del vértigo del cambio, de la autonomía individual, de la importancia de la calificación profesional, del manejo y la distribución del tiempo, de la libertad y de la autorrealización del sujeto. Se trata entonces simplemente de una acumulación de distintas modalidades que no obedecen a ningún criterio clasificador predeterminado y que, reitero, quizás esté dirigido a generar la impresión de que se está hablando de lo mismo. En realidad los autores incurren, diríamos, en esa descripción, pero con la diferencia verdaderamente sustantiva que de la panoplia de esas distintas modalidades nominadas diríamos, a través de la nominación anglófona, quizá para acentuar la novedad, lo que hacen, a diferencia entonces de esos estudios, es fijar un objeto bien determinado de tratamiento de una de esas modalidades que es en la que se van a concentrar y en la que van a efectuar una propuesta que yo juzgo muy significativa. Definen a esta modalidad, entonces, como el trabajo que antes era realizado por un agente designado, ya sea un empleado, un freelance o una empresa tercerizada, y que pasa ese trabajo a descentralizarse hacia un grupo indefinido de personas, por lo general numeroso, en forma de llamado abierto realizado a través de Internet, dicen los autores. Esta es la primera pieza, entonces, del discurso que sostiene la inaplicabilidad o el desajuste del derecho del trabajo tal como lo conocemos para regular estas nuevas modalidades de trabajo. Una segunda pieza, es decir que, de este discurso, es decir que el advenimiento del trabajo en plataformas es masivo y que hay como una especie de huida de los trabajadores hacia las modalidades de teletrabajo, hacia las modalidades de prestación de servicios a través de aplicaciones. Un reciente estudio de la OIT que se llama, o que está referido al papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo, pone en duda de que esto realmente ocurra, de que esto realmente sea así, y lo dice con total claridad en el sentido de sostener que las empresas en general son muy recelosas a la hora de informar la cantidad de trabajadores o la cantidad de servidores que tienen bajo su orden. Y por lo tanto, los números oscilan, fíjense ustedes, entre el 0.3% al 22% de
de la mano de obra. O sea que hay un rango extraordinariamente amplio que, si algo nos dice, es acerca de la incertidumbre del número de personas que efectivamente están trabajando bajo estas condiciones. La tercera pieza de este discurso es denominar de manera distinta modalidades tradicionales de trabajo. El trabajo a distancia por encargo o el trabajo a domicilio se conoce o está arreglado desde los años 30 y 40 del siglo pasado en nuestro país. Y hay gran similitud entre, por ejemplo, el teletrabajo y el trabajo a domicilio. Casi yo diría que la única diferencia es el instrumento de trabajo, que ya deja de ser el telar tradicional en la industria textil, naturalmente, por comportar el trabajo simplemente con una computadora personal. Algo de esto vamos a ver publicado, y aprovecho ya para hacer el anuncio, en la revista Derecho Laboral que sale en estos días, en el sentido de vincular distintas modalidades tradicionales de trabajo, como el trabajo a distancia o el trabajo a domicilio, con el teletrabajo. La cuarta pieza es el colofón de todo esto, y es entender que el trabajo subordinado ha dejado de ser una categoría que puede continentar estas nuevas formas de trabajar. Aquí el alejamiento de lo real, el alejamiento del referente inmediato, que son las condiciones de trabajo, es total. Se nos ubica francamente en el terreno del simulacro de la realidad, cosa que desde luego el libro de León y Piso eluden, no incurren, diríamos, en este simulacro, merced a lo que es para ellos un extraordinario trabajo de actualización doctrinal. ¿Por qué además en este punto aparece una paradoja muy significativa? Porque este discurso, que es muy afín a reconocer y describir la modernidad del panorama, de los cambios y de la forma de trabajar, es muy moderno desde ese punto de vista, pero es muy clásico al momento de acudir a conceptualizaciones dogmáticas de la dependencia laboral. La quinta pieza tiene que ver de este discurso con la conclusión, que no puede ser otra de que en esta serie de premisas que se establecen, en que existe un vacío, que hay una imprevisión jurídica que no contempla los cambios, y por lo tanto que hay que crear una tercera categoría a medio camino entre los subordinados y los autónomos, que tenga algunos derechos pero no todos, y nunca se sabe bien cuáles son los derechos que van a tener y cuáles son los derechos que se le va a restar a el trabajo prestado bajo esas condiciones. Y la otra opción es decir que estamos ante trabajo autónomo, ajeno a toda regulación. La propuesta de los autores de Piso y de León, o de León y Piso, es estudiar estas modalidades de trabajo, pero referirla no a un discurso acerca de las nuevas caracterización y quedarse en eso, sino ir a la realidad de las relaciones sociales que se plantean en estas nuevas tecnologías, que tienen que ver con nuevas formas de dependencia que pueden ser perfectamente capturadas por una concepción o por unas nociones de derecho del trabajo, por una construcción doctrinaria del derecho al trabajo, que eso sí, tiene que ser una concepción actualizada del derecho del trabajo. Tenemos que evadir la idea o superar la idea de que cuando hablamos de subordinación, estamos hablando de la subordinación que hablaba Barassi al inicio del siglo pasado. Fíjense ustedes si habrán cambiado las cosas como para que nosotros tengamos que seguir atados a una conceptualización extremadamente clásica que rindió una gran utilidad al derecho del trabajo y a la protección, pero que se manifiesta al menos insuficiente. El otro elemento que quería destacar es la configuración del empleador en las plataformas digitales. Asistimos a una especie de desaparición del empleador. El empleador se vuelve inmaterial, incorpóreo, inapresible. El empleador es casi un espectro, es un algoritmo,
si hay que litigar contra ese empleador, hay que acudir a los tribunales de Países Bajos. O sea que un trabajador que emplea su vehículo para transportar a una persona del centro al Paso Molino, si tiene un conflicto o una controversia con su empleador, ya debe haber firmado seguramente un acuerdo por el cual ese conflicto ha de dirimirse en los Países Bajos. La inmaterialidad es una característica propia también de los bienes de capital, ¿verdad? Hoy por hoy, el capital está constituido básicamente por los datos y por la información, y no tanto ya por los, o por lo menos el que tiene más valor, no tanto ya por la materialidad misma. Entonces, y para sintetizar, estamos ante la preeminencia de un discurso en el que aparece una ausencia de toda referencia a la realidad de los vínculos, que mantienen una muy fuerte desigualdad entre esas características de ese empleador inmaterial, y yo diría omnipresente y todopoderoso, frente a un trabajador que tiene que agenciarse de un vehículo, ya sea una bicicleta, una motocicleta o un vehículo o un automóvil, para trabajar. No estamos en una situación muy distinta a la que tuvo que enfrentar Ricci. ¿Quién era Ricci? Ricci era el personaje de Ladrones de Bicicletas, la película, creo que de 1944, del neorrealismo italiano. Ricci, si no tenía bicicleta, no podía trabajar. Y por eso tuvo que empeñar las sábanas, su esposa, las sábanas de su dormitorio. Se puede dormir sin sábanas, dice la esposa de Ricci, las empeñan y así Ricci obtiene una bicicleta y puede obtener un trabajo que hoy le llamaríamos de delivery. Y el otro elemento es la desaparición de escena del sujeto empleador. Son dos elementos típicos de la sensibilidad posmoderna, el simulacro y la desaparición de la realidad. Estas son simplemente algunas reflexiones que me generaba el excelente libro que tuvieron la generosidad de permitirme participar en la presentación los autores. Autores jóvenes, como decía la decana, la doctora Mangarelli, autores jóvenes que se suman a otros jóvenes de nuestra comunidad laboralista y que nos permiten mirar con mejor optimismo el futuro de nuestra disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, profesor Hugo Barreto, por los aportes y las reflexiones que ha hecho acerca de la obra de los autores Nicolás Piso y Lorena de León. Queríamos señalar y destacar también la presencia de destacados laboralistas de otros países que nos acompañan a través de la plataforma Zoom en esta presentación, desde México, de Argentina y algún otro país también de habla hispana. Quiero pasar la palabra al doctor Santiago Pérez del Castillo, profesor de Derecho Laboral, que es ministro de Trabajo, quien ha de hacer un aporte respecto a la obra de los doctores de León y Piso. Adelante, doctor Santiago Pérez del Castillo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, antes que nada, a Nicolás y a Lorena por haber pensado que podía ser útil mi presentación de este libro. En realidad, me comprende la generalidad de la ley, porque buena parte del aporte de Lorena al libro fue producto de material previo para una tesis de maestría de Derecho en la Universidad de Montevideo, y me tocó intervenir en el tribunal de la tesis. Y bueno, este libro me hizo acordar mucho a eso, con el aporte sin duda valiosísimo de Nicolás. Resulta un libro que, en mi juicio, viene a enriquecer las diferentes doctrinas y el debate que se ha producido y que se sigue produciendo, con una característica, y es que la siguiente, que ellos fueron abogados patrocinadores del primer juicio laboral sobre trabajo a través de plataformas digitales. Y yo cuando
leía esto y cuando veía el libro, que me pareció interesantísimo leer, un libro es interesantísimo leer para mí cuando es capaz de abatir el fin de semana de extracción, de esparcimiento, y sustituir por la lectura de un libro que parece incomprensible para los que no son cultores de derecho laboral. Bueno, como abogado de un litigio, podría suponer la parcialidad en la solución de los problemas planteados, pero salvaron ese obstáculo que señalaba Pla, el obstáculo que señalaba Pla de escribir doctrina después de un juicio que era prácticamente imposible no ser tributario, digamos así, de lo que uno tuvo que sostener o que sostuvo por convicción en el juicio que impide ser exactamente imparcial, mantener la independencia académica. Y por eso yo recuerdo, y todos los compañeros de mi generación recordarán, cómo Pla se negaba a publicar comentarios de sentencias en donde uno había sido la parte actora, la parte demandada. Era un principio que tenía no escrito de no concederle una tercera instancia, una cuarta instancia a los autores que muchas veces se veían contrariados porque la sentencia no alcanzaba a tratar todos los diferentes puntos que, sin duda, muchas veces el abogado patrocinante investiga y descubre aspectos fácticos o razonamientos jurídicos que no lo hace así un académico que está en la tranquilidad de su gabinete y en la independencia que le concede el no tener un juicio a su cargo. El libro aparece antes de las sentencias, es decir, el pie de imprenta es de septiembre del 2019, y la primera sentencia de primera instancia del juzgado de trabajo de sexto turno es del 11 de noviembre de ese mismo año. Y la segunda instancia se adopta por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo primer turno el 3 de junio de 2020. Se trató de un juicio contra Uber, que es el caso paradigmático, que de alguna manera es quien está abriendo campo en la doctrina mundial al respecto. Todos leemos en los diarios juicios ganados y juicios perdidos por Uber. La empresa ha sido demandada en diferentes países y sostiene argumentos bastante extensos. A mi juicio, algunos que son un salvavidas de plomo, por ejemplo, el arbitraje para Holanda, ¿no es cierto? Entonces, donde parecería que es una contradicción bastante evidente, digamos, de lo que es razonable, lo que es sentido común, como lo señalaba recién el profesor Barreto. Yo pienso que puede ser un enfoque adecuado por mi parte, una contribución adecuada, el hacer unos comentarios acerca de los elementos que existen para distinguir una relación laboral de una relación comercial. En estos elementos aparecen en primer lugar, como todos saben, en primer lugar los elementos típicos del contrato de trabajo de Pla: la subordinación, la actividad personal, la onerosidad, la durabilidad, agregada Pla. Yo pienso que estos elementos están de vuelta zarandeados o cuestionados o tomados, tensionados, para ver si siguen resultando útiles o no, y para tratar de darles utilidad como un elemento, de repente un elemento más de los que sirven para definir cuándo hay una relación laboral y cuándo hay una relación comercial. Creo que la subordinación es el elemento distintivo por excelencia, la subordinación jurídica sobre todo, pero la subordinación económica también. En este tema, el subordinado es el que está bajo órdenes, con independencia de que las órdenes sean efectivas. Es muy distinto, sin duda, el derecho laboral inicial, en donde las órdenes eran efectivas y había mucho trabajo subordinado patente en su subordinación, de la realidad actual en la cual muchas veces uno no recibe ninguna orden durante meses y es un trabajador subordinado común y corriente. Es decir, estar bajo órdenes, ser controlado, ser sujeto a un poder disciplinario. Pienso que estos temas son los temas en donde la empresa
debe sentirse, digamos, más atacada. Porque pienso que en los hechos hay que analizar si efectivamente están esas órdenes, está ese poder disciplinario, está ese control, está esa reglamentación, o no lo está. La subordinación económica lo está, pero lo está como está también en relaciones comerciales. Evidentemente, uno depende del trabajo para poder vivir él y su familia. Es decir, la onerosidad es un argumento es un elemento tan extenso, digamos, en la vida de los hombres. Es decir, que casi todo se hace por dinero, casi todo no, pero las cosas las más importantes quizá no, pero la onerosidad es fundamental y es común a la relación laboral y a la relación comercial. En segundo lugar, la actividad personal. Este es un tema que a mi juicio se ha destacado poco y los autores lo señalan, ¿no es cierto? La actividad personal, es decir, el carácter instituto persona del contrato de trabajo. Aquí el permisario puede designar un conductor adicional, según el decreto de la Intendencia de la Junta Departamental de Montevideo. Es decir, la existencia de normas jurídicas válidas, como es el decreto de la Junta Departamental de Montevideo, número 36.137 del 15 de diciembre de 2016, la existencia de normas jurídicas válidas en donde se reconoce la posibilidad de ser sustituido, se reconoce la posibilidad de tener y enumera el tipo de parentesco que tiene que tener con el trabajador principal, con el permisario principal, para que sea posible que sean más de uno los conductores. Esto es un ataque claro contra la actividad, con el carácter de actividad personal, de elementos típicos de contrato de trabajo, que me parece que está en la base de una independencia, digamos así, de una situación fáctica que se refuerza por la realidad práctica, y es que muchas veces los conductores de Uber, y está bien poner aquí en el subtítulo, análisis del fenómeno en Uruguay. Es evidente que tiene que analizarse el fenómeno para hacer derecho. Es evidente que tiene que ser un enfoque fenomenológico para poder construir soluciones justas. Y entonces, en el análisis fenomenológico ¿qué vemos? Vemos que de repente hay un conductor que tiene 3 automóviles, y tiene uno manejando él o no, ni siquiera, y otros 2 manejando, arrendándolos a otros. Vemos que cuando uno le pregunta al conductor de Uber qué se siente, generalmente se va a sentir un empleado, un hombre que quiere hacer un negocio, que quiere hacer dinero, que quiere tener un oficio, pero no un trabajador subordinado típico. Eso es un elemento que nos permite ingresar en otro tema, que es el tema del principio de la primacía de realidad, como factor o como instrumento para decantar una cosa de otra. El principio de la primacía de la realidad, junto con indicios de la oralidad, que los recoge muy bien el libro, más los elementos típicos, es un instrumento fundamental para el juez, que tiene que estar llamado a definir una posición u otra, una postura u otra, ¿no es cierto? En una dura tarea muchas veces, porque hay muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra de una y otra posición. Yo creo que no conviene ser simplista, y conviene más bien estar a la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos, un principio tan caro al derecho laboral y tan importante en derecho en general, por el cual lo formal se sustituye por lo sustancial, es decir, por lo cual la realidad o la verdad de las cosas se sobrepone a las ficciones que pueden haber construido las partes. El principio de la primacía de realidad nos va a servir de gran guía para, si yo fuera juez, lo tendría muy presente, analizar los hechos con claridad y con extensión, como hace el juzgado de sexto turno, pero bueno, la realidad se impone tanto que beneficia, o se impone tanto en beneficio del trabajador como en beneficio del empleador. Esto lo decía Pla también, y es así, efectivamente.
circula en doble dirección. No tiene el alcance del principio de la veracidad de realidad de imponer, de tener por inútil lo pactado por las partes. No es la norma jurídica, no es la nada jurídica, es decir, lo pactado por las partes. Las partes quieren hacer un contrato donde nadie los obliga a incorporarse a ese contrato. Y el trabajador que se presenta, uruguayo o extranjero, tantos extranjeros hay trabajando en esta área, no piensa en que va a hacerle un juicio por horas extras a los 5 meses o a los 6 meses. Si lo piensa, está de mala fe. Si lo piensa, que no trabaje en ese sitio. ¿No es cierto? Me parece que bueno, que de alguna forma el principio de buena fe también tiene que operar en no construir castillos, digamos así, que rengueen por la vía de atenerse a lo que está escrito, de atenerse a lo que está conversado, a lo que está pactado, a lo sustantivamente cierto. ¿Aquí cómo opera? Aquí opera el principio de la veracidad de la realidad, como acabo de decir, pensando que es un negocio, no un contrato laboral, ¿no es cierto? Y bueno, el tema de la primacía de la realidad nos hizo saltear los indicios de la oralidad, algunos de los cuales tienen importancia especial en este campo, digamos así, en esta diferencia entre una relación comercial y una relación laboral. Por ejemplo, la existencia de un horario determinado, ¿cierto? Es decir, en la libertad para conectarse o no, en general, que tienen las plataformas, ¿cierto? Es decir, el suministro, otro indicio. El segundo indicio es esta libertad. El tercer indicio es el suministro de materiales, herramientas o máquinas. En este caso se suministra el automóvil que se contrató un préstamo para poder pagarlo en el tiempo diferido y en base al resultado de su trabajo. Me parece que otro indicio de la oralidad, la posibilidad de aceptar o no determinados viajes. Otro quinto indicio de la oralidad es el hecho, no es un indicio de la oralidad, sino es una constatación de que está en un contrato de adhesión, de que son unos términos y de condiciones de trabajo ya establecidos y en letra chica que hay que firmar por parte del trabajador que se quiere contratar para conducir. ¿No es cierto? Pero contrato de adhesión existe también en muchas otras, en nuestras otras relaciones y no se supone por eso que sea inválido ese contrato. También, lo mismo se dice, prácticamente el mismo tema, la falta de equilibrio para negociar las condiciones. Es decir, no me parecen argumentos importantes para sostener que existe una relación laboral. Me parece que la relación laboral está clara cuando es clara. Es decir, no cabe asemejar el caso de una persona que presta servicio solamente para una aplicación en un vehículo propio, pero cumpliendo horario y cumpliendo días de trabajo determinados, sometidos a un control. No cabe asemejar esa figura que puede calificar como empleado con otra que presta tareas para diferentes aplicaciones, con una relativa libertad de las tareas, en horarios y días alternados que quiere el trabajador. Es decir, yo no lo llamaría, como dice la empresa, empresario, ¿no es cierto? Porque no es un empresario, es una empresa unipersonal, generalmente va a ser un trabajador cualunque, que no está en filigranas jurídicas, como pero no para llamarse empresario, sino como el colaborador, como a veces otros eufemismos que se usan, para decir simplemente que es un trabajo por cuenta propia, para decir simplemente que es un trabajo autónomo, es decir, en donde no está inserto en una organización de trabajo. El futuro me parece que nos exige ser prudentes en estos temas, ¿no es cierto? Es decir, no perder una fuente de trabajo, no perder un campo de inversión, no perder una posibilidad que tiene mucha gente
de desarrollarse por una regulación inconveniente. Es decir, legislar mal es peor que la ausencia de normas. Entonces, para esto, no me parece desdoroso que haya un tertius genus. No lo veo comprensible, no termino de ver que sea desdeñable algo que se legisló en tantos países, otro tema importante de este libro, que trae mucha jurisprudencia y derecho positivo de países cercanos al nuestro, que se legisló el tema de los parasubordinados, en donde no es claro que es un trabajo autónomo o un trabajo subordinado. Es un parasubordinado que se inspira en Italia a principios de la década del 70 para darle un proceso laboral a contratos de agencia o contratos de representación comercial. Eran casos en los cuales habían empresarios, entre comillas, ¿no es cierto?, que tenían una vía jurisdiccional posible para desempeñarse. Empleo continuo y coordinado de carácter personal y sin subordinación, pero para un solo cliente. Es decir, esto en Italia fue luego desarrollado por legislación posterior, pero me nace decir aquí que la legislación francesa, como dice el libro también, se prevé para el trabajador para subordinado no solamente el acceso jurisdiccional para dirimir una diferencia, sino también el accidente de trabajo para el trabajador que sea un autónomo, pero que lógicamente tiene que tener una protección frente a accidentes posibles, y el derecho a la formación. El derecho a la formación. Para el trabajador autónomo o para subordinado, también exista el derecho a ser protegido por la ley. Yo doy una bienvenida al aporte de este libro, que si me gustó leerlo, me enorgullece ser amigo de estos dos muchachos, y pienso que, para terminar, voy a decirle, aparte de las felicitaciones, algo que escribí hace unos años para un congreso en donde todavía no se hablaban de estos nombres en inglés tan rimbombantes y que son tan difíciles a veces de sustituir, de distinguir uno de otro. Decía en la justicia uruguaya, el tomo 116, si será viejo, que en definitiva el gran desafío para los laboralistas el tema era los nuevos sistemas de organización de trabajo y su impacto en el contrato de trabajo clásico. En definitiva, terminaba yo el trabajo en definitiva, el gran desafío para los laboralistas radica en la cuestión de reconvertir nuestra disciplina para atender estos fenómenos nuevos y quizás hacer de ella no ya un derecho que regule solo el trabajo subordinado, sino un ordenamiento del trabajo humano en general. Esto deberá dejar dentro un campo más amplio de personas en aras de hacer viables valores permanentes, fundacionales del derecho laboral clásico, que no terminan de ser alcanzados. Me parece que el Ministerio de Trabajo es un Ministerio de Trabajo, punto, no un Ministerio de Trabajo subordinado. Por eso mismo hay casos en los cuales, aparte del accidente de trabajo y el derecho a la formación y el derecho a una vía procesal, hay casos como es el tema de la libertad sindical, en la cual también los parasubordinados deberían estar protegidos. Y la acción colectiva de protesta también debería ser un derecho que tuvieran estos trabajadores parasubordinados en una posible regulación que yo estoy mencionando como fuente de inspiración la lectura de los libros de Lorena y de Nicolás, a quienes agradezco nuevamente haberme invitado a hacer este desahogo y haber perdido este fin de semana de esparcimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Pérez del Castillo, por sus palabras y el aporte que ha hecho respecto a la obra Plataforma, trabajo a través de plataformas digitales de los autores Cristo y Lorena de León. A continuación vamos a dar paso al profesor Alejandro Castelo, quien ha de reseñar sobre la obra presentada. Adelante, doctor. Buenas noches, un saludo para todos. Felicitaciones a los autores y a Fundación de Cultura Universitaria por el éxito de la convocatoria. Veo que somos 50 los que estamos conectados a esta hora, así que realmente han tenido una convocatoria más que satisfactoria.
Agradezco además la invitación para poder hacer una breve presentación, porque al ser el último realmente queda muy poco por decir, sobre todo, además que comparto todo lo que se ha dicho hasta el momento. Siempre que se publica una obra de la comunidad laboralista es un motivo de orgullo, pero cuando además esa obra la hacen amigos, la satisfacción o el orgullo es doble. Así que felicitaciones para Nicolás, ¿verdad? Y para Lorena por el trabajo que hicieron. Yo quería solamente decir unas breves palabras respecto de la obra, respecto del libro. Se trata de un libro que, como ustedes ven, tiene 32 páginas y pesa 128 gramos. Si uno tiene en cuenta esas dimensiones, a primera vista podría pensar que, como dijo Santiago, lo que se hizo fue agarrar una monografía y ordenándola un poquito y agregándole algunas hojas, se convirtió en un libro. Pero esa visión, como dijo Santiago, ¿verdad? Uno empieza a leer el libro, se da cuenta de que es una visión engañosa, porque en realidad en 128 o en 132 páginas, los son una presentación clara, objetiva, que, como dijo Cristina, es complejo, ¿verdad? Pero los autores lograron, en pocas páginas, poder presentarnos, regalarnos realmente un abordaje serio y profundo de un tema que es polémico. Hay que felicitar también a Fundación de Cultura por la tapa del libro, porque como ustedes vieron, o los invito a verlo, es una tapa que es muy apropiada, ¿verdad? Muy bien diagramado. Pero además el libro, también por esta la Fundación, es un libro que está impreso en papel, está impreso, ¿verdad?, en letra grande, con lo cual hace fácil la lectura. El papel a la realmente nos podemos regocijar, ¿verdad?, con nos regala Fundación. Y hay que dar además a los autores, porque como señalaba Cristina al comienzo, la lectura del libro es en una prosa bien redactada, muy ágil, ¿verdad?, en un estilo muy ameno, que por lo tanto le da al lector una lectura muy descansada, directa y sencilla. Realmente una obra muy bien escrita de Elena y de Nicolás. El problema que van a abordar, después tiene un desarrollo y después tiene las conclusiones. Está muy bien estructurado y está muy bien. Ustedes vean que, por un lado, en el inicio, los autores plantean la problemática del trabajo en las plataformas digitales, luego plantean las incertidumbres, las dudas y la polémica que se genera en el campo del derecho laboral, las respuestas que están dando en el derecho extranjero, para luego abordar, ¿verdad?, el derecho local y después presentar unas conclusiones. Y ahí los autores son muy valientes, porque muchas veces los libros terminan sin una reflexión propia, sin ensayar o apostar, ¿verdad?, a una conclusión. Sus reflexiones dan sus ideas, ¿verdad?, se la juegan, digamos así, presentar conclusiones y defender una posición. Hoy señalaba Cristina en cuanto al objeto, libro, revista, que no aborde este tema al que se refiere el libro, que daba Barreto, es el del tema del impacto de la tecnología y más precisamente de la aplicación en el empleo y en el mundo del trabajo. Ellos abordan una y lo hacen, como decíamos hoy, como esto es un problema que también interesa al derecho administrativo regulatorio, al derecho tributario, al derecho de la seguridad social y, por supuesto, también al derecho laboral, que es en el que ellos se centran. Y cuando se centran en ese tema en el libro, lo hacen con un singular éxito. Como decía Cristina, plantean todos los problemas, ¿verdad?, y los plantean de manera ordenada. Y ahí los autores plantean, sobre todo, abordan la cuestión central
que es justamente el debate acerca de si estas formas de trabajo caen o no dentro del derecho laboral. Como ustedes saben, en esto hay muchas posiciones, hay muchas visiones, pero, como recién decía Santiago Pérez de Castillo, los autores no caen en subjetivismos o no caen, ¿verdad?, solamente en mostrar una parte de la realidad, sino que plantean, ¿verdad?, con mucha objetividad y profundidad las diversas opiniones que hay sobre el tema. Y no solamente el tema o el planteo, la visión dual, ¿verdad?, de trabajo autónomo, trabajo dependiente, sino también la posibilidad de que esto podría ser encarado, ¿verdad?, desde un tertium genus, o sea, desde una tercera visión o de una tercera óptica o del trabajo para subordinado, como mencionaba recién Santiago Pérez de Castillo. Para finalizar, en cuanto a unas breves palabras sobre el contenido del libro, los invito a que lean sobre todo el capítulo que los autores llaman Nuevos indicios de laboralidad en la era de la tecnología, donde los autores, con una visión claramente futurista, abordan los nuevos elementos de subordinación, ¿verdad?, que ellos piensan que deberían tomarse en cuenta para abordar estas cuestiones. Y esto es muy interesante, porque muchos de esos elementos que ellos plantean allí en cuanto a la agilidad y las nuevas formas de control, van a ser, unos meses después, recepcionados por parte de la jurisprudencia de muchos países. Y ahí doy cuenta o recuerdo sentencia de la Corte de Casación francesa de marzo del año pasado, sentencia del Tribunal Supremo de España de septiembre del año pasado, sentencia del Tribunal Federal del Trabajo de Alemania del 1 de diciembre del 2020, y otras sentencias más de los países centrales, donde abordan esta temática, y si uno ve los fallos, va a encontrar que muchos de los indicios que ellos mencionan ahí son tomados en cuenta por los tribunales, con lo cual los autores están demostrando que hicieron una investigación profunda, ¿verdad?, de esta cuestión que abordaron. Y si uno ve ese capítulo, analiza, ¿verdad?, o se da cuenta o advierte, ¿verdad?, que los autores ya ahí hablan de nuevas formas de poder de organización y de control, y que esas nuevas formas de organización y de control, si bien son diferentes de las que se daban en el marco de la relación de trabajo o relación de empleo tradicional, ¿verdad?, cómo esas nuevas y sutiles formas de organización y de control, ¿verdad?, son las que en definitiva nos llevan otra vez a la discusión de si esto es trabajo autónomo o trabajo de subordinado, y ensanchando o dándole una visión más flexible, una visión más amplia sobre el concepto de organización y de control, estos tribunales que acabo de mencionar, y después también recogidos, como ustedes saben, en jurisprudencia de nuestro país, terminan aceptando una nueva visión más amplia del concepto de poder y control, que en definitiva es el que lleva en muchos casos a determinar si el trabajo cae dentro de ese sistema dual que tenemos la mayoría de los países, caen en el casillero de la autonomía o caen en el casillero del trabajo subordinado, porque en definitiva, como lo plantean los autores, en la mayoría de los países la discusión es si es trabajo subordinado o es trabajo autónomo, ¿verdad?, en esa dicotomía que tiene la legislación laboral desde hace más de 100 años. Concluyo con unas breves palabras respecto de los autores, porque en general, ¿verdad?, uno no puede dividir la obra del autor, ¿verdad? Y en este caso sucede lo mismo, ¿verdad? Es indisoluble el resultado de la obra de los autores. Y como los autores son, como señalaba Cristina Mangarelli, profesionales ya en una etapa madura de la profesión, que a través de esta obra demuestran una madurez intelectual, que en este trabajo que nos regalan demuestran la seriedad en la investigación, demuestran el compromiso con el trabajo académico. Bueno, si uno tiene en cuenta que estamos hablando de dos autores que no son tan jóvenes, porque ya tienen varios años de ejercicio de la profesión y también de ensayos académicos. Uno de ellos plenamente laboralista, como es el caso de Nicolás. La otra, Lorena, que incursiona en el campo laboral, pero también nos engaña a veces, y con cierta infidelidad también incursiona en materia tributaria, o en materia civil, o en otras disciplinas. Pero la verdad, estos dos autores, sin lugar a dudas, demuestran en esta obra un gran compromiso intelectual, una gran seriedad en la investigación, con lo cual, evidentemente, era obvio que esta obra que nos han regalado iba a ser sumamente
útil y iba a ser de excelencia profesional y académica. Con lo cual, entonces, no queda más que felicitar a los autores, felicitar a Fundación por haber elegido, por haber admitido esta obra para ser publicada, y por lo tanto los invito a que si todavía no la compraron, lo compren, y si no la leyeron, a que lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castelo, por sus palabras y la referencia que ha hecho respecto a la Fundación y a los autores de la obra. Como señalábamos, una presentación de un libro siempre es un hecho trascendente, y destacar en este caso esta obra que conlleva también una herramienta de trabajo a todos aquellos operadores jurídicos que puedan valerse de ella para el quehacer profesional. No queríamos terminar esta presentación sin la palabra de los referentes, los autores de la obra, el doctor Nicolás Piso y la doctora Lorena de León. Gracias, Daniel. No, yo simplemente quiero agradecer a los expositores y, bueno, obviamente sus palabras para nosotros, autores jóvenes, no tan jóvenes, y obviamente a todos los que se conectaron, amigos, colegas, familia, sobre todo a los amigos del exterior que hay de Argentina, de Brasil, Chile, México. La verdad que es un gusto volver a verlos y bueno, que estén por este motivo. Y lo último, nada más, digo, no salgan corriendo ahora porque Fundación está cerrada, no pueden comprar el libro, pero ya a partir de mañana sí, y adelantar que ya estamos trabajando en una segunda edición ampliada, porque lamentablemente no, por suerte es un tema súper dinámico, y bueno, ya estamos trabajando en una segunda edición con mucho material, que además agradezco a todos los amigos que mandan información cuando sale, y haciendo honor a lo que dijo Santiago, que decía Pla, va a contar con el análisis de las sentencias dictadas en Uruguay, pero no hecho por nosotros, sino que le pedimos a algunos amigos que se ocuparan de ese tema. Así que muchísimas gracias de nuevo, gracias a Fundación por la organización y la edición del libro. Muchas gracias. Doctora de León. Bueno, agradecerles primero a Fundación, la verdad que es un día de mucha alegría, agradecerle a todos los disertantes por sus generosas palabras. Seguramente, como además de ser quienes, las personas que son amigos, pueden haber sido mucho más generosos. Agradecer también a Nicolás, que este trabajo, sobre todo en muchos aspectos, no hubiese sido posible si no hubiese sido en conjunto. Él lo sabe bien. Y bueno, hemos disfrutado de hacerlo, seguimos trabajando en eso. Yo estoy haciendo una investigación más de corte sociológico que apoya este asunto, y bueno, y pensamos seguir trabajando, nos hemos apasionado con este tema, y bueno, más allá de todos los amigos que están escuchando, especialmente a Santiago, que me dio un gran espaldarazo en el momento de la tesis, que me alentó, que me ayudó, me dio muchas sugerencias, y es un momento muy importante cuando uno vuelve a ponerse a tiro. Así que estoy muy agradecida a todos los intercambios que he tenido con Hugo, que es un amigo. Y bueno, esta jornada un poco aprovecho para saludar a otro amigo que estaba por ahí, al profesor Babasi, que también me ha alentado siempre a este trabajo. Muchas gracias, doctora de León, y al doctor Nicolás Piso por la apuesta y el desafío que han hecho con esta obra, y en particular forma trayéndola a Fundación de Cultura Universitaria para editarla. El agradecimiento también a los disertantes, los expositores, la señora decana, la doctora Cristina Mangarelli, al doctor Santiago Pérez del Castillo, Hugo Barreto y Alejandro Castelo,
por su tiempo dispensado, la exposición que han hecho y reseñado sobre la obra, y a su vez dejarles a ustedes la disposición para que puedan adquirirla, este trabajo que aporta una visión global al estudio de este fenómeno de gran actualidad, no solamente en el mundo, sino en Uruguay, analizando el impacto desde el punto de vista del derecho uruguayo. Trabajo a través de plataformas digitales. Por todo ello, el agradecimiento por vuestro tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes.